estoy un poquito resfriada. Ok, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestro curso de Generalista de Recursos Humanos. Permítanme, por favor, vamos a compartir pantalla para que podamos visualizar nuestro material de apoyo, ¿no? Que también nuestro material de apoyo ya nuestra coordinadora se los ha hecho llegar por la comunidad o el grupo de WhatsApp, así que ya lo debemos tener todos a la mano. Ok, permítanme por favor un segundito mientras habilito la pantalla. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Listo, ahora sí, estimados. Y muy bien, como ahora nuestro curso, como ya saben, va a constar de 6 sesiones, ¿ok? Que van a ser los lunes, miércoles y viernes de esta semana y de la siguiente semana a esa hora. ¿Ok? A partir de las 6:30 hasta las 7:30 de la noche. Asimismo, nuestro curso, como hemos mencionado, vamos a contemplar 6 temas, ¿no? El primero que vamos a ver el de hoy día, que es el Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos. Nuestro segundo tema, Gestión del Talento. Nuestro tercer tema, Relaciones Laborales y Bienestar Organizacional. Nuestro cuarto y quinto tema, que es Compensaciones y Salarios, ¿no? Que nos va a abarcar por lo menos 2 sesiones, que es la 4 y la 5. Y nuestro último tema, que va a ser Evaluación de Personal. Ok, estos son los temas que contempla, este es el temario que contempla nuestro curso. Y ahí vamos a iniciar con el primer tema el día de hoy. Ok, a ver un momentito, por favor. Listo, bueno, vamos a subir todo ello. Ok, muy bien. Y el día de hoy vamos a iniciar un tema que va a ser básicamente de introducción a nuestro curso. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es los fundamentos de la gestión de recursos humanos. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los objetivos de la sesión del día de hoy, no? Bueno, acá está un poquito, acá hay un error, pero hoy día vamos a ver lo que son la diferenciación de puestos, conceptos básicos, algunos, un poquito sobre la historia, ¿no? Acerca del recurso humano, ¿ok? Y también sobre la finalidad que tiene un generalista, ¿no? Un generalista de recursos humanos dentro de una entidad. ¿Ok? Y para ello, antes de poder hablar acerca del generalista, de recursos humanos y todo ello, ¿ok? Lo primero que tenemos que empezar a hablar nosotros es acerca precisamente de los recursos humanos o del recurso humano. ¿Ok? Vamos a empezar vamos a utilizar este tema este tema. Bueno, empezamos primero a mencionar que dentro de las organizaciones, ¿ok? Bueno, mejor dicho, dentro de las empresas, existen lo que son las organizaciones, ¿ok? Y muchas personas, de repente, hemos estado utilizando ambas palabras como si fuesen sinónimos, ¿no? Es decir, que podría ser lo mismo que yo diga empresa a que pueda decir, a que de repente se pueda decir eh, organización, ¿no? Muchos lo podríamos entender como si fuesen sinónimos, ¿no? Es decir, yo trabajo en tal empresa o yo trabajo en tal organización y lo podríamos entender como si fuesen sinónimos, cosa que no es así. Empresa y organización no son palabras sinónimas, ni siquiera el concepto que tienen cada una, ni siquiera son parecidas, ¿ok? Ni siquiera son algo que pueda significar por ahí casi lo mismo, ¿ok? No, pero sí son palabras sí son palabras que se complementan o que una complementa a la otra, ¿no? Y es que la organización, nosotros la definimos como cuando un grupo de personas, ¿ok? ¿Qué es un grupo de personas? Cuando 2 o más personas, ¿ok? Trabajan por un mismo objetivo. ¿Ok? Eso es una organización. Por ejemplo, en este momento, nosotros nos hemos convertido en una organización, porque nuestro objetivo es trabajar en la conceptualización, en este caso, ¿no? Del asistente del generalista de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estamos bajo este mismo objetivo de nuestro curso, entonces somos una organización. De repente tú vas a viajar, en el caso de Perú, de repente, ¿no? Estos días de feriado te vas a ir de viaje, de repente, con tus amigos, de repente a la playa, no lo sé, ¿ok? Y se están organizando. Agarran, se juntan y empiezan a trabajar por este mismo objetivo, que es irse a la playa.
En ese momento ustedes se han convertido en una organización y eso no los ha convertido en una empresa, ¿no? O no significa que ahora, porque como van a la playa, tienen que convertirse en una empresa, no. ¿Ok? Entonces, la organización es el conjunto de personas que trabajan o se organizan, ¿no?, en diferentes actividades por un mismo objetivo. Así que en familia, por ejemplo, somos una organización, cuando estás con tus amigos, todo eso es una organización. ¿Y qué es la empresa? ¿No? La empresa ya es el conjunto la empresa es el conjunto de normativas, de políticas, ¿ok? De recursos como tecnologías, espacios, ambientes, dinero, ¿ok? Y también de personas, ¿ok? Que todo ello en conjunto funcionan para poder otorgar algún bien o algún servicio, ¿ok? Eso es la empresa, ¿no? La empresa es cuando es el conjunto de políticas, normas, de recursos tecnológicos, recursos contables, recursos financieros, recursos humanos, ¿ok? Para poder brindar algún producto o servicio. Ahora, si dentro de todo este conjunto, ¿no? Dentro de todo este conjunto que compone una empresa, estamos mencionando el recurso humano. ¿Qué es el recurso humano? El recurso humano son las personas que trabajan dentro de una empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? De que estas personas están trabajando en conjunto, este grupo de personas que están trabajando dentro de la empresa por el objetivo que esta tiene. Entonces, ¿qué estamos definiendo? A la organización. Entonces, ¿qué es la organización? La organización son los trabajadores o son las personas que componen a la empresa. Es por eso que muchas veces nosotros confundimos los términos, ¿no? Y en vez de decir empresa, utilizamos organización, que no está mala, no está mal que hagamos eso, pero sí hay que hacerlo sabiendo la diferenciación entre ambos, ¿no? Y precisamente hablamos de la organización, es decir, de las personas que están dentro de las empresas, ¿ok? Que son el activo más importante que tienen las empresas, ¿ok? Las empresas, instituciones, sean públicas, sean privadas, sean con o sin fines de lucro, ¿ok? Todas estas son, lo más importante que tienen dentro de ellas es su recurso humano, son las personas. Porque sin las personas, ¿ok?, no podrían tener productividad, no podrían tener desempeño, no podrían alcanzar sus objetivos, ¿ok? Una entidad no tendría un rumbo, no tendría un sentido, ¿ok?, si es que no tuviese personas dentro de ella. Es por eso la importancia que se le da hoy en día a los recursos humanos, ¿ok? Bueno, o al recurso humano, al recurso humano, al recurso de personas que tiene una empresa dentro de ellos, ¿ok? Y hay muchas, y bueno, en realidad, ahorita, por ejemplo, ya desde hace una década más o menos, hemos entrado en un boom de lo que es esta administración de recursos humanos, porque antes no se le tomaba tanto interés, ¿no? O se veía como algo más que había que administrar. Hoy en día ya nosotros sabemos que no, que recursos humanos no se le puede comparar a ello, que poco a poco vamos a ir viendo estos términos que estamos, o la actual visión que se tiene de recursos humanos. ¿Ok? Pero básicamente entonces, ¿por qué existen las áreas de recursos humanos? Para poder administrar al personal, ¿ok? Para poder hacerse cargo de esta organización de la empresa. Ahora, dentro de lo que son o dentro de lo que es el mundo de recursos humanos, nosotros vamos a encontrar muchos términos que de repente hasta nos pueden parecer nuevos algunos, ¿no? Como asistentes, jefes de recursos humanos, generalistas, analistas también. Vamos a encontrar coordinadores, ¿no?, de recursos humanos, todos ellos, y nos puede empezar a generar, o puede empezar a generarnos la duda de decir, ¿y qué es un generalista? ¿Okay? Entendemos que recursos humanos está orientado a las personas que laboran dentro de la empresa. Bien, pero la palabra generalista, ¿no? ¿De dónde viene? Y es por ello que vamos a empezar como primer tema, ¿ok? Como primer tema, o como primer objetivo del tema que tenemos que tratar hoy, vamos a empezar con la diferenciación de puestos en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Y para ello vamos a diferenciar entre los tres más, entre los tres puestos, uno que es el gerente de recursos humanos y el asistente y el jefe, ¿ok? Que son los que más vemos en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Y para ello vamos primero a empezar con
de menor a mayor, ¿ok? Como quien diga, ¿ok? De menor a mayor. Primero vamos a empezar con el asistente de recursos humanos. El asistente de recursos humanos, ¿ok? Es el que, primero que nada, es un asistente administrativo. ¿Ok? El asistente de recursos humanos es un asistente administrativo, pero que este tiene que tener algún tipo de enfoque, algún tipo de especialización, o de repente también algún tipo de curso adicional acerca de recursos humanos para poder entrar a laborar en esta área como asistente de recursos humanos. ¿De qué se va a encargar este asistente? Aparte de todas las tareas administrativas que, que suele realizar un asistente administrativo, ¿no? Aparte de todas esas tareas administrativas, lo que este asistente va a hacer es en calidad de apoyo. ¿Ok? Él va a realizar tareas administrativas de apoyos y ¿para quién? Para directamente un área de recursos humanos. ¿Ok? El asistente trabaja en un área o por lo menos con un jefe de recursos humanos, ¿no? El asistente funciona en calidad de asistencia, de apoyo. El asistente no asume responsabilidad de grandes, o no asume, por así decir, no asume gran responsabilidad en las tareas. ¿Ok? Él puede apoyar a tareas de importancia, ¿ok? Claro que sí, pero él no puede asumir la responsabilidad de estas tareas, porque precisamente está en un puesto de asistencia. Asimismo, el asistente está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. ¿Ok? A diferencia de un jefe de recursos humanos, ¿ok? Que un jefe de recursos humanos, ¿ok? Que es un puesto ya de mucha más alta experiencia, es aquel que se hace cargo de todo un departamento. Y hay que saber definir, hay que saber diferir cuando uno puede ser encargado de un departamento y cuando a alguien llamamos jefe. Cuando nosotros mencionamos que alguien es jefe de algo, jefe en este caso de recursos humanos, es porque tiene personal a su cargo. ¿Ok? Es porque este jefe es jefe de alguien. ¿Ok? En todo caso, ¿ok? Por ejemplo, si yo no podría decir que yo soy de repente jefa de logística si yo soy la única persona que trabaja en logística, si no hay nadie más que trabaje conmigo. ¿Ok? Yo no podría denominarme jefa de logística, por ejemplo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no soy jefe de nadie. Me pueden llamar incluso encargada de repente, ¿no? Especialista o de repente, ¿no? A cargo, ¿no? O sea, de esta área, pero no me podía denominar yo jefe. ¿Por qué? Porque no tengo personal a mi cargo. En cambio, si es que yo tengo personal a mi cargo y me ponen a mí en la cabeza de esta área, por ejemplo, entonces ahí sí yo asumiría el rol de jefe. Por lo tanto, un jefe de recursos humanos va a ser alguien que va a estar a cargo de todo un equipo de trabajo con el objetivo de poder administrar el recurso humano. ¿Okay? El jefe de recursos humanos actúa dentro de los departamentos de recursos humanos, es decir, donde el jefe asume un rol de supervisión, de control, de dirección y tiene más personal a su cargo que se encargan de las diferentes tareas. No puede haber un analista de selección. ¿Okay? Puede haber un analista de contratación, puede haber de repente un especialista en contratación, puede haber ya un especialista en planillas, ¿ok? Y adicional a ello también podemos tener un asistente de recursos humanos. Y todos ellos son el departamento de recursos humanos que están liderados por su jefe de recursos humanos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las. Ya vamos viendo poquito a poco, ¿no? La diferencia entre el asistente, entre el asistente y el jefe, ¿no? Por ahí nos dicen, señorita, una pregunta, ¿el asistente puede emitir amonestación en el caso no esté presente el jefe de recursos humanos? No. ¿Ok? No, el asistente solamente son puestos de asistencia, más cualquier amonestación, cualquier llamado de atención o cualquier memorándum de repente que se quiera enviar con ellos, sí o sí tiene que estar firmado por el jefe de recursos humanos. ¿Okay? El asistente no puede asumir roles más allá de lo que es el apoyo, el auxilio o el rol de auxiliado, de apoyar al área, ¿okay? Pero no hacerse cargo de procesos. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el asistente y el jefe. ¿Okay? Y por ahí también entra un nuevo rol que es el generalista de recursos humanos. ¿Okay? ¿A quién conocemos como generalista de recursos humanos? Vamos a conocer como generalista aquel que no es jefe ni asistente, sino que aquel que es solo en la empresa, aquel que trabaja solo en la empresa. ¿Ok? Generalista viene de la palabra de general, ¿ok? De hacerse cargo de todas las tareas en general.
Por eso, por de ahí viene la palabra generalista, ¿ok? Es decir, o también podríamos llamarlo un totalista de recursos humanos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? De que este generalista, él se hace cargo de todas las tareas, todo el trabajo que hace un departamento de recursos humanos, lo hace el generalista. Por ejemplo, hace un momento decíamos, ¿no? Hay un jefe que se encarga de coordinar y de supervisar, ¿no? Ahora también, el generalista puede tener, este departamento tiene un analista de selección, un analista de contratación y un especialista de planillas. ¿Ok? Y un asistente de recursos humanos. Eso contiene, supongamos, un departamento de recursos humanos. Eso es un departamento, porque es un equipo de trabajo que se está haciendo cargo de la administración del personal. En el caso del generalista, él no tiene un equipo de trabajo. ¿Ok? En el caso del generalista, él hace solo estas funciones. Él solo se encarga de la contratación. Él también, al mismo tiempo, solo hace la selección, y él solo hace las planillas, él solo se coordina, él solo se dirige y él solo se asiste. ¿Okay? Ese es un generalista de recursos humanos, aquel que se hace cargo solito de toda el área, ¿no? Y por ahí de repente alguien puede decir, pero eso es funcional, eso se puede, ¿ok? Porque si estamos viendo que si una empresa necesita hacer todas estas funciones y necesita un equipo de trabajo, ¿ok? Es porque son varias, ¿no? Entonces, será factible que las empresas puedan contar con generalistas de recursos humanos, ¿ok? Y es que lógicamente acá también entra el tamaño de la empresa, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación laboral, nos dice que todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores, sí o sí tienen que contar con un departamento de recursos humanos, ¿ok? ¿A qué se refiere con departamento? Al equipo de trabajo, ¿no? Ahora, las empresas que son más pequeñas, ¿okay? O que tienen menor cantidad de personal, no están en la obligación de inmediatamente habilitar un departamento de recursos humanos, ¿ok? Y más que también en la obligación, puede ser que también no estén en la posibilidad de poder implementar todo un equipo de recursos humanos. Un equipo de recursos humanos, estamos hablando de por lo menos, ya vamos a poner el mínimo, ¿ya? 4 personas, que estas, vamos a dar en dólares, ¿no? Que estas 4 personas tú les estés pagando de repente a cada uno, vamos a poner, ya miren, $500, vamos a poner, estamos poniendo, pero sí, lo mínimo, ¿ah? $500, ¿no? Por los 4 estamos hablando de $2,000 al mes, ¿no? Entonces, más o menos, ya al año estamos hablando de que sería un incremento de aproximadamente, ¿ok? De aproximadamente $30,000, que si eso lo pasamos, ¿no? Que si eso lo pasamos en el caso de Perú, ¿no? A soles, ¿ok? Estamos hablando de que aproximadamente son 112, casi 120,000 soles que tendríamos que incrementar al presupuesto anual de personal. Entonces, no es algo del todo, no es tan fácil como decir, contrato más personas, armo mi departamento de recursos humanos y listo, no. Sobre todo porque también si tu empresa de repente no es tan grande, probablemente tampoco tengas, también tu nivel de ganancias no sea, tan elevado como el de otras empresas más grandes, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, estas empresas que son más pequeñas, que pueden ser micros, pequeñas, medianas empresas, todavía no tienen la necesidad de tener todo un equipo a cargo desde sus trabajadores, porque pueden ser una cantidad de trabajadores bastante manejable, y 2, tampoco tienen el presupuesto, pero sí tienen la necesidad de que alguien se haga cargo de las áreas de recursos, del área de recursos humanos. Sí tienen la necesidad de administrar a su personal, ¿ok? Es por ello que existe el rol de generalista de recursos humanos, donde contrato a una sola persona para que se haga cargo de todos los procesos de recursos humanos de mi empresa y de mis trabajadores. ¿Es funcional? Es funcional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidades, totalmente manejables de trabajadores, ¿no? De hecho, una planilla de 100 trabajadores, por ejemplo, es una planilla bastante manejable en realidad, ¿ok? Ojo, no estamos diciendo de que sea pequeña, pero sí es bastante manejable poder llevar una planilla de 100 trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un equipo de 2 o 3 personas podrían llevar esta administración de recursos humanos tranquilamente. Una sola persona también podría llevarlo, pero ya no tan tranquilamente, ¿ok? Ya esta persona de repente tendría un poquito de sobrecarga laboral, pero es manejable, ¿ok? Y recuerda, cuando ya son 101 trabajadores, sí o sí tienes que contar con un departamento,
Por lo tanto, menos cantidad de ello sí es manejable para un generalista de recursos humanos. ¿Ok? Y para eso existen los generalistas, para las empresas que todavía no pueden habilitar un departamento de recursos humanos, pero sí necesitan a alguien que se haga cargo íntegramente de la administración de personal. ¿Ok? Ahora, el generalista, ¿ok? Si es que hablamos del nivel de experiencia, tiene que tener más experiencia que un asistente. ¿Ok? Por ejemplo, un asistente de recursos humanos, que ya lleva buen tiempo de repente laborando en el área de recursos humanos, que ya tiene conocimiento, ya está adquiriendo dominio, ¿ok? Del área, podría empezar a trabajar como un generalista de recursos humanos. No, ya podría, es decir, ya aprendí lo que debía aprender de lo que debía aprender de un jefe, ahora sí de repente como asistente ya puedo empezar yo solito a darme riendas, ¿no? Y un generalista, ¿ok? Podríamos decir que incluso que es el proceso, ¿ok? Que es el proceso de captación de más experiencia, de más aprendizaje, para que en algún momento pueda asumir una jefatura también. ¿Ok? Así que si es que hablamos del nivel de experiencia, el nivel de experiencia del asistente de recursos humanos se debe considerar que sea un nivel de experiencia bajo en realidad, ¿no? Porque, como repetimos, el asistente no va a tomar, no debe tomar grandes responsabilidades dentro de la organización porque al fin y al cabo es un puesto de apoyo, de auxilio. ¿Ok? Mientras que el generalista podríamos hablar de un rango de experiencia medio, más elevado que el de un asistente. ¿Ok? También podríamos hablar de que un jefe pueda laborar como generalista, sí, también, ¿no? Pero que ya tiene que tener por lo menos conocimientos sólidos en recursos humanos. Ahorita vamos a ver en lo que son los conocimientos. Y un jefe de recursos humanos tiene que tener nivel de experiencia alto, porque no solamente nivel de experiencia en su puesto de trabajo, sino también nivel de experiencia liderando equipos de trabajo. ¿Ok? Porque de repente tú has trabajado por mucho tiempo como generalista, tú solito. ¿Ok? Entonces nadie puede dudar de que tú conoces los procesos, de que tú conoces cómo se lleva un personal o cómo se maneja el personal de un área, ¿ok? Nadie puede negar de que tú conoces ello, ¿ok? Pero sí también tenemos que evaluar cómo es tu gestión de equipos, cómo es tu liderazgo con los trabajadores, ¿ok? Qué tanto has preparado tus líneas de mando, ¿ok? Entonces eso también es algo que tenemos que evaluar al momento de buscar a nuestros trabajadores, ¿no? A nuestro trabajador ideal, por así decir. Entonces también por eso tiene que ser una persona con nivel de experiencia alto. Ahora, si es que hablamos de las responsabilidades, el asistente se hace cargo netamente de tareas administrativas y de apoyo, como habíamos mencionado. ¿Okay? El asistente está para apoyar a su área. Recuerda que el asistente de recursos humanos es un asistente administrativo, solamente que tiene que tener conocimientos específicos de recursos humanos. ¿Ok? En cuanto al nivel que tiene el generalista, pero en cuanto al nivel de responsabilidades que tiene el generalista, es una amplia tarea de recursos humanos. Es una amplia gama de tareas de recursos humanos porque el generalista tiene que dominar todos los procesos. El generalista tiene que dominar desde el reclutamiento y la selección hasta cómo hacer la liquidación y al fin del censo. ¿Ok? Que vamos a ir hablando poco a poco de la vida laboral del trabajador. ¿Ok? Pero el asistente tiene que dominarme todo ese proceso. ¿Ok? Pero el generalista porque él se va a hacer cargo exclusivamente de ello. Mientras que el jefe de recursos humanos, ¿ok? Además del dominio de tareas administrativas, de apoyo y de las tareas de recursos humanos, también tiene que tener responsabilidades de liderazgo y dirección del departamento. Recuerda que el jefe de recursos humanos ya no se hace cargo de tareas específicas. ¿Ok? El jefe de recursos humanos ya no se va a hacer cargo de repente de reclutamiento y selección o solamente se va a encargar de la planilla. No, el jefe mira todos los procesos, pero él no los hace, sino que los dirige, los supervisa, los coordina, ¿ok? Los direcciona. En cambio, el generalista, él sí tiene que hacerlos y el asistente apoya en esas áreas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los tres, ¿no? El asistente tiene que tener conocimiento básico, el generalista un conocimiento general de todo y el jefe un conocimiento profundo, ¿no? Y las habilidades que se requieren para todos los puestos de recursos humanos, que son organización, atención al detalle, comunicación, liderazgo, pensamiento estratégico, resolución de problemas, técnicas de área de especialización, comunicación organizacional y resolución de problemas. En general, todas las habilidades necesarias para trabajar dentro de las áreas de recursos humanos. Ok, entonces esta es la diferencia entre los diferentes puestos que vamos a encontrar, ¿no? Que básicamente las tareas
no suelen ser muy diferentes una de las otras, dependiendo de la entidad del área, pero sí, sí de repente en la forma o el modo de trabajo, ¿no? En el que el asistente apoya, el jefe supervisa y el generalista trabaja directamente realizando estas funciones. ¿Ok? Ahora, repetimos, ¿no? Que el generalista se hace cargo de los procesos él solo. Y es por eso que nuestro curso está orientado a ello. ¿Ok? Está orientado a que podamos ver todas las tareas que debemos dominar, ¿ok? A nivel desde que ingresa el trabajador hasta que éste cesa. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver en nuestro curso, ¿no? Pero antes de poder entrar a las tareas específicas del generalista, primero vamos a hablar un poco sobre la evolución que ha tenido la historia de recursos humanos. ¿Ok? Es necesario que nosotros podamos conocer la historia un poquito sobre cómo ha ido surgiendo nuestra administración de personal, sobre cómo ha nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero que nada, uno no puede ejercer lo que no conoce. ¿Ok? Yo no puedo pretender trabajar en las áreas de recursos humanos si yo no sé si yo no sé cómo se inició toda esta administración. ¿Ok? Entonces, conocer la historia del ejercicio profesional que nosotros vamos a elaborar es muy importante, ¿ok? Para que, primero que nada, por un nivel de cultura general, por también evitar la aplicación de conceptos que ya han sido descartados o de repente evitar realizar de repente, cada vez podemos decir aplicación de repente de algún concepto o actividad que no ha dado productividad y que eso lo tenemos a lo largo de nuestra historia. ¿Ok? Y también porque dicen, ¿no? Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y es algo que nos pasa en recursos humanos, porque la historia de recursos humanos no tiene un inicio bonito. ¿Ok? Nuestra historia como recursos humanos o como administración de recursos humanos no tiene un inicio bonito. ¿Ok? De hecho, cómo se inicia lo que es recursos humanos es bastante triste, en realidad, ¿no? Es bastante triste, incluso está vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar primero a hablar desde cuándo existe, ¿no? Desde cuándo existe el recurso humano. Los recursos humanos existen desde que existen las personas, ¿no? Y bueno, y de hecho, actualmente nosotros, como personas, ¿ok? Como personas que estamos en un mundo laboral, de alguna u otra manera todavía arrastramos, ¿ok? Todavía hasta el día de hoy, arrastramos ciertos, podríamos decir como que dolor o resentimiento, precisamente por la historia que tiene nuestro recurso humano, que aunque de repente todavía no entendemos el por qué, ¿ok? No entendemos el por qué, ahora sí vamos a ver por qué nosotros hasta el día de hoy arrastramos un poco ello. Yo les pregunto, a ver, en general, ¿no? Si es que yo agarro y les dijera de repente, ustedes son mis empleados y tienen que trabajar, ¿ok? ¿Cómo sentirían esa frase? ¿La sentirían agradable o sentirían que esa frase de repente es en un término adecuado o sentirían que de repente es en un tono un poco despectivo o un tono un poco humillante? ¿Cómo la sentirían? Es que yo agarro y les digo, ustedes son los empleados y tienen que trabajar. Ok, a ver, ¿cómo nos llega esa frase a nosotros? A ver, yo les pregunto, ¿no? Ya que porque tenemos que hablar de conceptualizaciones generales de recursos humanos. Bueno, leo por el chat, a ver si lo pueden manifestar por ahí. Ok, ¿cómo sienten esta frase? ¿No? Si yo la repito, les digo, ustedes son los empleados y por lo tanto tienen que trabajar. Ok, a ver, les pregunto, vamos, ¿cómo lo sienten? A ver, por el chat, a ver, queremos escuchar la opinión de alguien, ¿no? De repente sienten que no tiene nada de malo la frase. No, a ver por ahí. Uy, ¿qué pasó? Ahí estamos ahí. Recuerden que las relaciones tienen que ser bastante activas, ¿ok? También tenemos que hacer las consultas que creamos necesarias para poder hacer una adecuada retroalimentación. Muy bien, no dice con un tono egocéntrico o de superioridad, ¿no? Exacto, ¿no? De una manera humillante, tú eres un simple empleado mío, ¿no? Una superioridad de parte de la persona, muy bien. ¿Ok? Está bien, de hecho, y de hecho, más allá del tono en el que yo lo pueda decir, ok, de por sí, ¿por qué? Por la palabra empleado es porque nos duele, ¿no? Pero si yo viniera de repente y dijera, ustedes son los colaboradores, por lo tanto tienen que ponerse a trabajar, ok, ya no nos sentiríamos así, ¿no? Diríamos, bueno, que sí, pues no somos colaboradores, tenemos que trabajar, ok, o si dijera, ustedes son mi talento, tienen que ponerse a trabajar, ¿no? O ustedes son,
Ustedes son el equipo, la fuerza laboral, tienen que ponerse a trabajar. ¿Okay? Entonces ya no suena tan despectivo, ya no suena tan feo, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la palabra empleado es lo que hace que la palabra suene, o perdón, que la frase, más allá del tono y todo ello, pueda sonar un poco despectivo. ¿Ok? Pero, ¿y por qué nos duele que nos digan empleado? ¿Okay? Y eso es algo que llevamos arrastrando por muchos años nosotros. ¿Por qué nos duele la palabra empleados? Ok, primero que nada, la palabra no tiene nada de malo. Y de hecho, la palabra correcta para poder referirnos a las personas que laboran dentro de una empresa es la palabra empleado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra empleado viene del empleo. Y de hecho, si es que nosotros ahorita vamos a nuestra legislación laboral, en cualquier artículo de nuestra legislación laboral, vamos a ver que la legislación laboral no dice que los colaboradores tienen derecho a aquello, ¿no? O el equipo de trabajo, o los funcionarios, o los asociados tienen la obligación de hacer esto, no. Ni siquiera en la legislación laboral dice los trabajadores, ¿ah? Ni siquiera dice los trabajadores tienen derecho a esto. En nuestra legislación laboral dice los empleados, ¿ok? Tienen derecho a eso. Los empleados no. Los empleados y el empleador, ¿ok? Porque porque el empleado viene de la palabra empleo. Ahora, sabemos que la palabra no tiene nada de malo, pero ¿por qué nos duele ello? ¿Ok? Porque la historia de recursos humanos arranca desde la esclavitud. Las primeras relaciones de recursos humanos que nosotros podemos reconocer en la historia es la relación del amo y el esclavo, ¿ok? Donde el esclavo estaba bajo la subordinación del amo, ¿ok? Siendo retribuido primero que nada, con su vida, ¿ok? Después, con maltrato, con humillación, ¿ok? Con explotación laboral y todo ello. Después de ello, ¿no? Cuando llegan, por ejemplo, las corrientes libertadoras, cuando llegan las corrientes libertadoras a diferentes partes, ¿no? A los diferentes países, no fue simplemente que agarraron, pasaron y dijeron son libres y llegó la libertad. ¿Okay? No fue así de fácil, no es que dijeron ya, son libres, listo, vayan, no. ¿Ok? Sino que para poder nosotros romper con la esclavitud, necesitábamos tener necesariamente un plan de acción. Es decir, teníamos que tener un sistema que venga a reemplazar a la esclavitud. ¿Y cuál fue ese sistema que entró a reemplazar a la esclavitud? Ahí es donde empezamos a escuchar lo que es el empleo. ¿Okay? El empleo entra como el sistema alterno para reemplazar a la esclavitud. ¿Okay? Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? No es que simplemente agarramos y decimos, ya no eres esclavo, ahora eres mi empleado y te tengo que remunerar, tengo que pagar bien, tengo que dejar de maltratarte. No, sino que qué es lo que hacían en este caso ya ahora los ya no amos, sino llamados empleadores o patrones para esa fecha, para esas épocas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos ya hacían? Lo que ellos hacían era, ok, ahora ya no eres esclavo, ahora eres un empleado, ¿no? Toma una moneda, listo, date por retribuido y seguimos con la misma relación que hemos tenido de toda una vida. Maltrato, explotación, abuso, pero esta vez bajo el seudónimo de empleado, ya no de esclavo. ¿Ok? Y por muchísimos años el empleo ha sido el disfraz que ha utilizado la esclavitud. Es decir, los empleados han recibido el mismo trato humillante, el mismo trato indigno, el mismo trato abusivo que recibían los esclavos. ¿Ok? Y es por eso que la palabra empleo hasta el día de hoy nos duele. ¿Ok? Y es por eso que cuando alguien te dice que eres un empleado, lo sientes como despectivo, lo sientes como incluso que de repente te está atacando, te está faltando el respeto, cuando la palabra no tiene nada de malo, pero repetimos la historia, ¿no? Que maneja esta simple palabra, por lo menos en la administración de recursos humanos, no es agradable, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hace nuestra gestión de recursos humanos, ¿no? Nuestra gestión de recursos humanos es una gestión realmente bastante acomodada, por así decir. ¿En qué sentido, no? En el que somos muy flexibles a los cambios. Los recursos humanos es flexible a los cambios. Recursos humanos se adapta, ¿no? Y es como que, por ejemplo, tengas de repente una amiga que es bajita y que tú le digas de apodo Chaparra. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es bajita, ¿no? Y de repente siempre diciendo chaparra, chaparrita, chaparra, pásame eso, chaparrita, toma eso, chaparrita, chaparrita, tenemos que hacer esto, chaparra, chaparra, chaparra. ¿Ok? Supongamos que sea así.
¿ok? Y de repente un día viene tu amiga y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo muchos complejos con mi tamaño, de repente, a mí siempre me han fastidiado por eso, de repente, a mí nunca me ha gustado ser de estatura baja, no lo sé, y me ofende un poco que me digas chaparro, ¿ok? O me duele, ¿no? Que me digas de esa manera. Por más que de repente yo en ese rato agarre y me ponga a analizar y diga, pero es lo que eres, ¿no? O sea, yo te veo, tú eres bajita, es lo que eres, lo que corresponde es que diga que eres bajita, no te voy a decir alta, no te voy a decir gigante, ¿no? Si eres bajita. Ok, está bien, sabemos lo que es. Pero si ves que no le agrada ese término a esa persona, ¿qué es lo que haces? Pues no lo utilizas, ¿no? Y de repente la tratarás de otra forma, de repente es onduladita y le dices risitos de repente. Ah, ya, ese sí me gusta, listo. Risitos, 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 ¿no? Entonces es lo mismo para los trabajadores, ¿no? Si el trabajador, tú bien, el trabajador ya, ni siquiera el trabajador, ¿no? Si toda una sociedad actual te está diciendo, esta palabra empleado nos duele. Duele que me digas empleado. Por más que yo en ese momento diga, ¿no? Pero es que no tiene nada de malo, porque la palabra empleado viene de empleo, ¿no? Entonces tú ¿qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que es una empresa? Que te está haciendo tu empleo, tienes un empleo. No tiene nada de malo que te diga empleado, no corre, mira la legislación dice empleado. Porque es lo mismo, si le duele, ¿por qué lo utilizas? Entonces, en recursos humanos nos hemos adaptado y ahora tenemos términos mucho más agradables para referirnos a los trabajadores, ¿no? Como uno de ellos, por ejemplo, es trabajadores, ¿ok? Otro de ellos también es colaboradores, talento humano, asociados, esfuerzo de la fuerza laboral, ¿ok? Y todo ello. ¿Por qué? Porque estamos ahora dentro de un conjunto de inclusividad con el trabajador, ¿no? Ahorita tenemos una fuerte tendencia con lo que es con lo que es el Employer Experience, que es que traducido al español es la experiencia del empleado, en la que buscamos que el empleado no solamente vea el trabajo o no solamente vea la empresa como el trabajo que tiene para subsistir y listo, nada más, no, sino que el trabajador, en este caso el empleado, va a pasar gran parte de su vida laborando, ¿ok? De hecho, más va a pasar laborando que siendo de repente otras actividades. Entonces, entonces lo que buscamos es que ese trabajador también encuentre un sentido, una experiencia, una vivencia dentro de su trabajo. Es por eso que ahora tenemos términos mucho más agradables. Y si tenemos que utilizarlos en nuestras organizaciones, pues hay que utilizarlos. ¿Ok? Porque recuerda que ahorita lo más importante es que con el término, la palabra que tú utilices, tus trabajadores se sientan lo más cómodos posibles contigo y con tu organización, sin olvidarnos el término correcto. ¿Por qué no podemos olvidarnos del término correcto de empleados? Porque ese término correcto de empleados de repente ya no lo vamos a utilizar para dirigirnos a los trabajadores, ¿no? No le vamos a poner empleado, tienes empleados, todos reúnense, ¿no? Empleada, redáctame este documento, ¿no? O de repente, no lo vamos a utilizar para ello. Pero si, por ejemplo, tú tienes que redactar algún documento legal, por ejemplo, ¿ok? No lo sé, para presentar alguna entidad pública o de repente alguna entidad judicial o algo sobre un trabajador, tú no puedes mandar tu documento colocando de repente el colaborador Juan Martínez, parte de nuestro equipo y asociados, ¿no? El día tal hizo tal actividad o de repente dando un informe de repente a un área judicial, no, ¿ok? No es que te lo van a rechazar en las áreas judiciales, pero pierde, por así decir, el carácter legal que tiene que tener este documento. Es por eso que tú tienes que utilizar también para determinados tipos de funciones de las áreas de recursos humanos, vas a tener que verte en la obligación de utilizar el término correcto. Entonces tú, como generalista, como encargado de recursos humanos, no puedes olvidarte de ello, ¿ok? Ahora que ya sabemos que la palabra correcta para referirnos a las personas que laboran dentro de una empresa es empleado, pero que tenemos que utilizar parecidos, similares a pero que suenan mucho más integrativos para los trabajadores, es necesario, ¿no? Y como vemos acá, ¿no? La evolución histórica del recurso humano ha tenido muchísima evolución, como todo en realidad, va a seguir evolucionando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros damos una mirada atrás desde la época de la preindustrialización, donde destacaba lo que era la mano de obra artesanal, ¿ok? Y había mucho énfasis en la disciplina y el control, ¿no? En el hecho en el que al recurso humano o a tus trabajadores, ¿ok? Tenías que tener mucha disciplina y mucho control con ellos. Tenías que tenerlos, como quien dice, derechitos. ¿Por qué? Porque tú estás pagando, por así decir, por su mano de obra. Entonces tú también tienes derecho a exigir calidad.
¿no? Pero la exigencia ya llegaba a un punto de repente de, no vamos a decir tanto abuso, pero de repente sí falta de empatía o de repente o querer ver al trabajador ya no como trabajador, sino como máquina, ¿ok? Que eso también nos pasa en la revolución industrial, ¿ok? Que con la aparición de fábricas, ¿ok? Llega la necesidad llega la necesidad de que existan los primeros departamentos de personal. ¿Por qué? Porque con la aparición de las fábricas, esta mano de obra artesanal empieza a crecer, a crecer, a crecer, y sin darte cuenta en una empresa, o en este caso en las fábricas, tú ya no tenías 20, ni 40, ni 100 trabajadores. Ya llegabas, ya podías pasar la planilla de 200 trabajadores y te dabas cuenta de que tener un área administrativa o que tú de repente como dueño de esta fábrica no podías hacerte cargo de todo este personal. ¿Okay? Que muy aparte del producto que tú querías, que tú estabas trabajando y todo ello, también ves que hay más trabajo en tener que administrar a tus trabajadores. Y es por ello que empiezan a existir los primeros departamentos de personal. Es decir, empezamos a contratar a las primeras personas para que se hagan cargo de las personas de su trabajo. ¿Okay? Ahí empieza la aparición de los primeros departamentos de personal. Y a principios del siglo XX, muy aparte, estos departamentos de personal, ¿okay? Empiezan también a implementar bienestar laboral, en el que se dice que no, desde que empezamos con el pensamiento de no solamente es ir, trabajar y recibir el pago y listo, ya está. ¿Okay? No, sino que también deben haber beneficios laborales. ¿Okay? El trabajador también tiene que tener sus derechos laborales. ¿Okay? Empieza el desarrollo del capital humano, en el que ya no solamente el trabajador es valorado por la fuerza física, sino que ahora también al trabajador, ¿no? Que está más preparado, el trabajador que tiene los estudios necesarios, empieza a ser más pagados que aquellos trabajadores artesanales, porque también se empieza a valorar el capital intelectual, que se empieza a valorar por ahí y surgen nuevas tendencias, ¿no? Como las tendencias de, por ejemplo, el inicio de lo que, o el establecimiento de lo que son los salarios mínimos, ¿no? En el cual establecen, por ejemplo, de que ya el empleador, o en este caso, ya no puede pagar a los trabajadores lo que él disponga o lo que crea conveniente, sino que esta vez fijan cuánto es lo mínimo que debería de ganar un trabajador. También a inicios del principio del siglo XX, también empiezan lo que es un poco con lo que es en lo que es jornadas de trabajo, ¿okay? Donde los trabajadores ya también tienen la libertad de poder disponer de tiempo libre, ¿no? Y empiezan estas tendencias que a partir de ahora, ¿no? Del siglo XXI en adelante, pues sí estamos hablando que ya estamos casi veintitantos años, ¿no? 24 años desde el siglo XXI, ¿ok? ¿Cuáles son los principales aportes que nuestro siglo está haciendo a la historia de recursos humanos? ¿Ok? Nuestro siglo, el aporte que estamos contribuyendo es con la era digital y la transformación tecnológicas, que son la automatización de diversos procesos de recursos humanos. Por ejemplo, las planillas, ¿no? Antes para que tú puedas hacer las planillas de tu área de recursos humanos necesitabas el planillero, ¿ok? Que era la persona especialista en redactar las planillas físicas, que eran como unos cuadernos grandes, eran unos cuadernos más o menos en tamaño A3, que tú desglosabas todas las hojas y ahí estaba toda tu planilla y tenías que hacerlo manual, ¿no? Y ahora no, ahora ¿cómo son estas planillas? Son electrónicas. Énfasis también en la gestión del talento, ¿ok? Cuando hablamos también en que buscamos no solamente trabajadores que cumplan con un perfil y ya, sino que también buscamos que los trabajadores, ¿ok? Puedan desarrollar talentos de manera interna para beneficio de la organización y también del trabajador. Las nuevas tendencias que le mencionábamos, como por ejemplo, darle importancia al clima laboral, la cultura organizacional, que eso es a inicios del siglo XXI. Actualmente estamos un poquito más con lo que es el engagement laboral, también estamos con lo que es el employer experience, ¿no? Entonces son tendencias que actualmente vamos teniendo y vamos aperturando poco a poco con los trabajadores. También estamos haciendo también nuestras tendencias que también tenemos como también tendencias actuales que estaba, ay, se me fue, tenía una tendencia acá, pero se me fue, ahorita me acuerdo, ¿ok? Y también énfasis en la diversidad y la inclusión y la sostenibilidad, en la que actualmente nuestra propia legislación laboral, en conjunto con las áreas de recursos humanos y en general, ¿no? De la administración de personal,
se busca también de que para el siglo XXI ya no existan diferencias laborales en base a condiciones laborales, ni de salarios, ni de actividades entre los trabajadores, más allá de su género, si son hombres, mujeres o pertenecen a la comunidad LGTB, ¿no? O de repente también por edades o todo ello, sino que estamos buscando un poquito más la inclusión y la igualdad, ¿no? Justo también, por ello, justo hace unas semanas, por ejemplo, me comentaban unos colegas, ¿no? Que trabajan en mina, me decían de que antes, por ejemplo, la mayoría de trabajadores, de personas que laboraban en las mineras eran hombres, ¿ok? Y después empiezan a integrar mujeres, pero para sus áreas administrativas por obligaciones laborales. ¿Por qué? Porque empezaron a exigir porcentaje de trabajadoras femeninas, ¿ok? O trabajadoras de sexo femenino. ¿Por qué? Por la baja contratación que estos tenían, ¿no? Que empezó muy bajito, empezó con un 15%, luego fueron subiendo a un 25%, y estos colegas que están laborando en área minera me decían de que para el próximo año ellos ya están viendo más o menos la planeación que tienen para el 2025, y están viendo de que este porcentaje de mujeres va a incrementar al 50%, pero en el área operativa. Es decir, ¿no? Que ahora las mineras o determinadas mineras van a estar en la obligación de contratar el 50% de mujeres para sus operaciones, ¿no? Entonces, lo cual hace más énfasis en la diversidad, inclusión, sostenibilidad, ¿no? También empresas que están también en la obligación de contratar porcentaje de trabajadores con alguna discapacidad diferente, ¿no? O trabajadores discapacitados o con habilidades diferentes, ¿no? O también trabajadores extranjeros, ¿no? Que las entidades, por ejemplo, que pasan los 100 trabajadores, también tienen la obligación de contar con porcentaje de trabajadores extranjeros, con un porcentaje de trabajadores discapacitados o de habilidades diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que estamos buscando es la inclusión. Y estos son hasta ahora, podríamos decir, los aportes más importantes que está dando nuestro siglo XXI en adelante, ¿no? Nuestro siglo XXI está dejando esto y seguiremos dejando más cambios, ¿ok? Pero lo importante es de que si nosotros vemos de repente la comparación del siglo XXI, cómo llevamos al personal ahora, a cómo era en la era industrial de repente, o en la preindustrialización, estamos viendo que no se repiten patrones. Estamos viendo de que al inicio, por ejemplo, el trabajador era visto como una máquina, ¿ok? Ahora hemos visto que eso no dio buenos resultados a las organizaciones, cambiamos el enfoque y ahora vemos al trabajador como lo que es, un ser humano. Más adelante, porque no vamos a decir que actualmente en nuestro siglo XXI la administración de recursos humanos es perfecta, no lo es. Tenemos muchas cosas todavía que corregir o que pulir, pero más adelante, ¿ok? Más adelante, ya cuando, lo más probable, ¿no? Cuando nosotros no nos encontremos ya en este mundo, ¿ok? Las personas de años posteriores que estén por venir, pues ellos también podrán analizar todo lo que nosotros hemos aportado, y ellos también juzgarán y dirán, ¿no? ¿Qué es lo que sí debemos conservar y qué es lo que en este caso nosotros hicimos mal y que ellos ya no deberían repetir? Por eso es necesario también conocer la historia. Actualmente nosotros en el siglo XXI tenemos muchos aciertos, como seguramente también vamos a tener muchos desaciertos que posteriores generaciones van a corregir. ¿Ok? Entonces, hasta acá podemos ver una pequeña evolución histórica sobre nuestras áreas de recursos humanos. Para eso siempre recomiendo a las personas que quieren trabajar en recursos humanos, necesitas conocer la historia. ¿Ok? Necesitas leerla, necesitas investigar esta historia desde la esclavitud, desde cómo era la esclavitud hasta cómo es actualmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitas empatizar, pues no solamente lo veas como que es una historia o como que esta historia es para que puedas empatizar con tus trabajadores, sino que necesitas empatizar contigo mismo, porque tú también vas a ser trabajador. ¿Ok? Porque tú también perteneces a este mundo laboral y necesitas empatizar para poder empezar a administrar y sobre todo a aplicar las mejoras que tanto requieren en las áreas, ¿ok? Que tanto requiere actualmente nuestra administración, ¿ok? Y antes de ver algunos términos clave, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre, permítanme por favor, quiero acercarme para poder hacer un dibujito, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre la vida laboral del trabajador, ¿ok? Vamos a dibujar aquí una personita. Listo, acá tenemos una personita, ya está. Listo, ahora,
Ya, ay, ¿qué pasó? Listo, ya está. Bueno, esta persona, ok, esta persona va a tener es una persona común y corriente normal, ok. Vamos a volver a dibujar porque no está tan bonito, ya está. Esta personita, ok, que una persona común y corriente, normal, todo ello, ok, esta personita va a tener, esta persona también va a tener su periodo de vida. ¿Ok? ¿Cuál es el periodo de vida que conocemos de las personas, ¿no? En la que nos dicen, naces, creces, ¿no? También nos dicen por acá, te reproduces, si es que quieres hoy en día, si no te quieres reproducir, no, y por aquí mueres, ¿no? Ese es el periodo de vida o el ciclo de vida que siempre nos han mencionado desde que estábamos en el colegio, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de vida de las personas? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Siempre nos han mencionado eso. Hoy en día también sabemos, ¿no? De que reproducirte es totalmente opcional. Si quieres hacerlo, sí, si no quieres hacerlo, no, depende también de tu crecimiento. No va a depender de tu crecimiento, tu forma de ser, tus decisiones, todo ello. El trabajador, al igual que las personas, también va a tener su propio ciclo de vida. En este caso, ¿cuál va a ser este ciclo de vida de nuestro trabajador? El ciclo de vida, vamos a dibujarlo acá con su cosita, listo. Ok, en este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de nuestro trabajador? Ok, su nacimiento como trabajador, que es básicamente el ingreso a la empresa. Ok, su ingreso a la empresa. ¿Cómo el trabajador actual ingresó a la empresa? Desde que empezó, desde que se postuló, desde que pasó todas las etapas, de repente, perdón, desde que se postuló, dejando su CV, desde cómo analizamos su CV, cómo le hicimos pasar sus entrevistas de repente, sus pruebas de conocimiento, sus pruebas psicométricas, todo ello, ¿ok? Hasta que firmó su contrato, su inducción de personal que recibió, todo ello es su primera etapa de vida del trabajador en la que él está ingresando a la empresa, ¿ok? Y si nos damos cuenta de toda esta etapa del nacimiento del trabajador, se tiene que hacer cargo, recursos humanos debe hacerse cargo de ello. ¿Ok? Desde que estamos buscando al candidato hasta que encontramos a ese trabajador como candidato, revisamos su CV, ¿ok? Hacemos que pase todas las etapas, hacemos que firme su contrato, le damos la inducción, supervisamos su onboarding, hacemos la evaluación de desempeño durante su periodo de prueba hasta que ya se quede dentro de la empresa, ¿no? Y todo eso se encarga recursos humanos. Después, así como las personas después de nacer crecen, ¿ok? El trabajador después de ingresar lo que tiene que hacer es desarrollarse, que su segundo periodo de vida es el desarrollo, ¿no? En el que nosotros empezamos a evaluar cómo va su desempeño, en el cual ya nosotros empezamos a administrar a ese trabajador desde su sueldo, desde permisos, desde beneficios laborales, llamados de atención también, las capacitaciones, aplicación de normativas, todo lo que trabajamos con el trabajador durante el desarrollo, ¿no? Que negociaciones de repente sindicales en caso el trabajador lo quiera, sanciones también, todo ello que es el desarrollo del trabajador, ¿no? Así como cuando tú creces, pasas por la adolescencia, pasas por de repente etapas, rebeldía, todo ello, el trabajador también, ¿no? El trabajador pasa por muchos aciertos como también errores, llamados de atención durante su desarrollo. Después de crecer, a nosotros nos decían que era momento de reproducirnos, ¿no? Ahora, el trabajador en este caso no se va a reproducir, ¿no es cierto? Pero tampoco, así como nosotros decíamos que no estás en ninguna obligación de reproducirte, que es más que todo va acorde a cómo creces, lo mismo llega para el trabajador, ¿no? Que hablamos podríamos decir de repente de la promoción o del ascenso, ¿ok? Que también depende, el trabajador puede ser que llegue como puede que no a la promoción o al ascenso, ¿no? Eso también va a depender mucho de cómo se va desarrollando, ¿ok? Pero es cuando el trabajador logra, o obtiene logros destacados que hacen que suba o se eleve de puesto, ¿no? Que hace que pueda seguir, pueda seguir una escala de crecimiento laboral dentro de nuestras organizaciones, ¿ok? Que puede ser que el trabajador logre el ascenso, como también puede ser que no a lo largo de su vida laboral. Puede ser algo que el trabajador se mentaliza a poder lograrlo, como también puede ser algo que el trabajador simplemente, o que no esté en los planes, o no esté de repente, o no sea algo de interés del trabajador, ¿ok? El ascenso a la promoción puede ser completamente opcional, ¿no? Y así como después nosotros moríamos,
¿ok? El trabajador también llega a su momento de la desvinculación laboral, ¿ok? De la desvinculación laboral, que es el momento en el que termina su relación laboral. Porque así como nosotros cuando nacemos, lo único seguro que tenemos de nuestra vida es que vamos a morir, lo mismo es para el trabajador. Cuando éste ingresa a la empresa, lo único seguro que tiene desde que firma su contrato es que en algún momento va a dejar este trabajo. Sea por la razón que sea porque renunció, ¿ok? Sea de repente también porque eh, no lo sé, sea también porque de repente el trabajador lo despidieron, ¿ok? No renovamos su contrato, se jubiló, falleció, ¿ok? Sea la causa que sea, el trabajador se va a desvincular, ¿ok? ¿Qué rol asumimos nosotros como recursos humanos en este proceso, no? Desde poder gestionar la documentación adecuada para el retiro, ok, en el caso de ser una renuncia voluntaria, el recurso humano tiene que gestionar que se haga una adecuada entrega de cargo de este personal. También desde, verdad, también desde, supongamos para el despido, ok, tenemos que hacer todo el proceso de manera adecuada para que más adelante no surjan problemas o no surjan inconvenientes con respecto a que de repente tengamos que ir a un juicio o a algo, ¿ok? También con la liquidación de beneficios truncos, con las indemnizaciones en caso de alguna entidad judicial pueda determinarlas, todo ello, ¿ok? Que también vemos en la desvinculación laboral, hasta de repente en el caso de jubilación, pasar al trabajador a su régimen pensionario, ¿ok? Todo ello, ¿ok? Que también aplicamos. Entonces, el generalista de recursos humanos se va a hacer cargo desde el ingreso del trabajador hasta su desarrollo, su promoción y ascenso, hasta su desvinculación. Básicamente en recursos humanos nosotros vamos a mirar todos los aspectos que van a incluir en la vida laboral del trabajador, ¿ok? Y de cada uno de nuestros trabajadores. y ahora vamos a ver entonces, ya que hemos hecho un panorama general, ¿no? De todo lo que involucra estar dentro de lo que es la vida laboral, o bueno, la vida laboral de un trabajador o el ciclo laboral de un trabajador. Ok, vamos a ver, por acá está, vamos a ver las funciones generales de recursos humanos, ok, de las funciones del generalista de recursos humanos, las cuales vamos a ir mencionando un poquito el impacto positivo que vamos a tener sobre cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos hace un momento la vida del trabajador que iniciaba desde su ingreso. ¿Cómo se llama el proceso que da ingreso a los trabajadores? Perdón, el proceso que da ingreso a los trabajadores a un área, ¿ok? O a un departamento, ¿ok? O a la empresa en general, se va a denominar reclutamiento y selección de personal, ¿ok? ¿Qué se va a hacer? De hecho, en nuestra siguiente sesión vamos a arrancar con ese tema, ¿ok? Que es el reclutamiento de personal, en el cual nosotros vamos a poder visualizar, cómo atraer candidatos calificados a los puestos de trabajo. Después de atraerlos, ¿no? Cómo podemos evaluar para poder verificar o para poder certificar que verdaderamente estos candidatos son los idóneos para nuestros puestos de trabajo. Ok, después también vamos a ver cómo tenemos que incorporarlos una vez que ya los tenemos definidos, que es lo que sigue es ya empezar el proceso de incorporación, de contratación, de inducción, ¿ok? Que todo ello conlleva lo que es el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Que también, y de hecho también en estos procesos de reclutamiento y selección hay muchos generalistas de recursos humanos, es decir, hay muchos generalistas que también realizan este proceso de manera independiente a otras empresas. Lo vamos a ver, también son conocidos como los freelance o los headhunting. Ok, vamos a verlo, eso vamos a ir viéndolo poco a poco en nuestras siguientes sesiones, ¿no? Pero vemos que desde ahí nos tenemos que hacer cargo de este proceso, ¿no? Que en realidad no es nada sencillo y que de hecho es uno de los más importantes porque del hecho en el que si este proceso sale bien, estamos contratando a la persona que necesitamos. Si este proceso no se da de la manera adecuada, es decir, si se da de manera inadecuada, vamos a traer también a una persona inadecuada a nuestro puesto de trabajo.
¿ok? Por eso de ahí nace la importancia de este primer proceso. Después de que veíamos el ingreso del trabajador, veíamos todo lo que es el desarrollo del trabajador. ¿Ok? Que este desarrollo del trabajador también lo vamos a conocer como las tareas rutinarias de recursos humanos. ¿Ok? Porque depende mucho del tipo de sector, tipo de empresa, pero por ejemplo, ¿no? No en todas las empresas estamos todo el tiempo contratando personal. ¿Ok? No en todas las empresas que todos los días estamos contratando y contratando y contratando. Algunas sí, ¿ok? Pero en su gran mayoría no. Entonces, estas tareas de desarrollo de recursos humanos, ¿ok? Vamos a verlas como las tareas de rutina. Que eso también, que aquí, por ejemplo, nos entra lo que es la administración de personal. ¿Cómo gestionar la nómina? ¿Ok? ¿Cómo es gestionar la nómina? Es realizar o es elaborar las planillas de pago. Pero para elaborar las planillas de pago no es simplemente como decir, a ver, cuánto hay que pagar a cada trabajador mensual, este monto, listo, ya está, cancelado, no, sino que tú tienes que ver primero que tus trabajadores hayan cumplido con el horario respectivo, ok, también tienes que certificar que tus trabajadores estén de repente fue haciendo las funciones adecuadas, de repente tienes que hacer tareajes de los horarios, ok, para poder ver las tardanzas, para poder ver que hayan asistencias, o que las asistencias estén totalmente regularizadas. No es que todo ello también te toma un tiempo, también tienes que ver, por ejemplo, lo que son retenciones a los trabajadores de sus aportes, por ejemplo, para su fondo de pensión, también tienes que ver lo que son los pagos adicionales por cada trabajador, como pueden ser sus seguros, seguro de vida ley, su seguro social, su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Que todo ello lo vamos a ir viendo también cuando empecemos nuestro curso de compensaciones y salarios. También vamos a ver lo que es administrar contratos de trabajo, ¿ok? Que los contratos de trabajo, por lo general, después de la firma, tenemos que estar pendientes de la fecha de caducidad de cada uno de ellos, en el caso de que no sean indeterminados. ¿Para qué? Para poder evaluar la renovación de trabajadores, hacer la elaboración de contratos de tal manera que cumpla con todas las funciones, requisitos, condiciones laborales que nosotros estemos laborando que nosotros estemos manejando dentro de nuestras áreas, ¿ok? Que nuestros contratos también incluyan toda esta información. Entonces, como vemos, no estamos hablando tampoco de una tarea tan sencilla, la que es la administración de los contratos. Por lo contrario, es una tarea que en realidad causa bastante conflicto porque también si tú, por ejemplo, elaboras un contrato de manera errónea o inadecuada, estás exponiendo de alguna forma a tu empresa, ¿no? A que por ahí de repente algún trabajador o algo, porque a veces hay un dicho que dice que la persona con la que firmas un contrato no es la misma que con la que lo finalizas. ¿Ok? Entonces también tienes que tener mucho cuidado desde el inicio, no ser confiado, ¿ok? Tanto para el trabajador como empleador, ¿no? Tener bien claras para ambos las pautas del contrato de trabajo, todo ello. Después también gestionar las relaciones laborales, ¿ok? Porque tienes trabajadores que trabajan dentro de esa área y que pasan por lo menos, ¿no? Que actualmente son 8 horas diarias, ¿no? La jornada mínima establecida, ¿ok? Que tienes trabajadores que van a laborar mínimo 8 horas diarias y que van a estar con una convivencia constante. Entonces, lo que uno va a buscar es que la convivencia sea lo más sana, lo más beneficiosa posible. ¿Okay? Y esto se puede lograr a través de poder gestionar relaciones laborales para poder mejorar el clima laboral, para poder tener un ambiente de comunicación eficiente, ¿ok? Para poder tener una cultura organizacional integrativa, ¿ok? Todo ello. ¿Y cómo podemos hacer ello? ¿No? Realizando actividades, por ejemplo, realizando de repente capacitaciones, cursos, talleres de integración, ¿no? Y también cumplir con las leyes laborales, nuestras leyes laborales. Recuerda que por lo menos la legislación laboral tiene el principio de protección, ¿ok? ¿Qué es el principio de protección en la legislación laboral? Es un principio que nos dice que el derecho laboral en general siempre va a estar orientado a defender al trabajador. ¿Ok? ¿Por qué el derecho laboral siempre va a tener esta orientación de querer defender a su trabajador? ¿No? Porque el trabajador se considera la parte más débil, por así decir, de una relación laboral. ¿Ok? Dentro de la existencia de una relación laboral,
nosotros consideramos que la parte más débil de esta relación laboral es el trabajador, ¿no? Y es por ello mismo que existe, es por ello mismo que existen, que existen leyes que benefician incluso más al trabajador que al empleador, y tú tienes que cumplir con ellas como empresa y como recursos humanos. ¿Ok? Por eso también hacemos mención de ello, ¿no? También por aquí, perdón, también por aquí vemos, por ejemplo, en dónde vamos a ver toda esta parte de la administración de personal, en nuestro módulo número 3, cuando empecemos a ver lo que es legislación laboral, porque todo esto ya estamos hablando de leyes, netamente de leyes laborales. ¿Ok? También vamos a poder visualizar lo que es acá está, sí, ¿okay? Lo que es la capacitación y desarrollo, ¿no? Por ejemplo, identificar las necesidades de capacitación. De hecho, la capacitación es un proceso que para el régimen laboral que nosotros vamos a ir viendo, estamos adelantando un poquitito algunos fundamentos básicos de los temas que vamos a llevar, ¿ok? Todavía no estamos hablando netamente de lo que nosotros todavía no estamos mejor dicho, ampliando la información que ustedes vamos a trabajar en cada curso, todo lo contrario. Estamos dando como un pequeño resumen de todo lo que vamos a ir viendo en nuestro curso. ¿Ok? Vamos a hablar nosotros, por ejemplo, del régimen que vamos a hablar, de que va a ser el régimen general 728. Vamos a hablar de lo que es la ley 297, ¿cuál era? Ay, perdón. 29, ay, se me olvidó la ley. ¿Ok? Pero creo que era la 29783, ¿ok? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. A ver, permítame, por favor, certificar, a ver, efectivamente, ¿ok? La 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que por ejemplo, esta ley de seguridad y salud nos exige que todos los trabajadores tienen que tener como mínimo 4 capacitaciones al año, pero estas 4 capacitaciones tienen que ser en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Pero nos exige por lo menos 4 capacitaciones. Y muy aparte de estas 4 capacitaciones, tenemos que hacer más capacitaciones sobre las diferentes necesidades que tengan nuestros trabajadores. Estas capacitaciones van a ser necesarias porque sin ellas vamos a encontrar muchas deficiencias en las áreas laborales, porque es normal tener deficiencias, pero no vamos a hacer nada por mejorarlas o no vamos a hacer nada por corregirlas. También, y una vez que tú identificas las necesidades de capacitación, no es simplemente que dices, ya tienen este problema, los voy a capacitar para que puedan solucionar, pero que es lo que tienes que hacer también como generalista de recursos humanos, diseñar e implementar los programas de capacitación y evaluar la capacitación. Todo ello vamos a encontrarlo dentro de lo que va a ser tanto desarrollo como posible promoción o ascenso, ¿no? También vamos a encontrar por aquí la evaluación del desempeño. ¿Ok? Que también dentro del desarrollo para evaluación al ascenso, tenemos que establecer sistemas de evaluación. De hecho, en nuestra última sesión se llama precisamente evaluación de desempeño, porque vamos a ver por qué es importante la evaluación de desempeño, que nos va a quedar más claro todavía el por qué tenemos que evaluar el desempeño en nuestra sesión número 6, porque es terminando la sesión número 5, donde hablábamos sobre donde estábamos hablando donde vamos a hablar sobre compensaciones. Entonces vamos a ver, después de hablar del dinero, de la fuerte inversión que puede llegar a ser un trabajador, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Que cuando dijimos implementar un equipo de recursos humanos, estábamos hablando de una cantidad bastante grande de dinero. Entonces vamos a ver cómo el trabajador es una inversión fuerte que hace la empresa por cada trabajador, por su planilla en general. Entonces, ahí también en la sesión número 6 vamos a poder ver con mayor énfasis, ¿ok? La importancia de tener que evaluar a nuestro personal, que estas evaluaciones tienen que ser periódicas y utilizar una evaluación para el desarrollo, ¿ok? Que también como generalistas de recursos humanos tenemos que hacernos cargo de esta evaluación. ¿Ok? También de hecho, el proceso más largo que vamos a encontrar del ciclo de vida del trabajador es precisamente el desarrollo y el alterno al crecimiento, promoción o ascenso. ¿Ok? Y vamos a encontrar también lo que es compensación y beneficios, que esto ya hemos mencionado que vamos a ver en nuestra cuarta y quinta sesión, donde vamos a ver que el generalista tiene que diseñar planes de compensación, no es simplemente decir, ok, tengo que pagar tal cantidad de dinero a mis trabajadores y ya. Ok, también vamos a ver la administración de beneficios, por ejemplo, los beneficios sociales, cómo
los que vamos a ver, que son la gratificación, la CTS, las vacaciones. Vamos a ver también cómo hacer el cálculo de estos beneficios sociales. ¿Ok? Y garantizar la equidad salarial. Vamos a ver para ello conceptos remunerativos. Vamos a ver qué es lo que por obligación legal nosotros tenemos que cumplir con nuestros trabajadores y cuáles son aquellos gastos o aquellos de repente, más que gastos, aquellos pagos, ¿ya? Pagos, si es que hablamos de compensación y salarios, ¿ok? ¿Cuáles son aquellos pagos o aquellos beneficios que los trabajadores no están perdón, que los empleadores no están, o la empresa no está en la obligación de darlos, ¿ok? Pero que de alguna manera como un beneficio adicional, ¿ok? O como una gratitud a los trabajadores pueden darlo, ¿ok? Que recuerda que la legislación te establece las normas hasta el límite, hasta lo que tú tienes que hacer, pero en ningún lado te prohíbe beneficiar a tu trabajador, ¿ok? Entonces también por eso hablamos de la administración de beneficios. Un claro ejemplo, ¿no? La canasta navideña. La canasta navideña que no es obligatoria, pero ya se ha vuelto un beneficio acostumbrado a los trabajadores, ¿no? También por aquí vamos a ver lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Es importante acá poder mencionar ello, ¿ok? Recuerda que antes, ¿ok? Vamos a hablar desde de mucho antes, ya vamos a hablar de hace unos 20 años. Desde hace unos 20 años más o menos, ¿ok? ¿Quién se hacía cargo de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas? Era recursos humanos. Recursos humanos se hacía cargo de también, muy aparte de todas las funciones que vemos, recursos humanos se hacía cargo de esta área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? De que si estamos hablando precisamente de que los trabajadores son son lo más importante que tenemos dentro de las empresas, ¿ok? Nosotros no podemos poner lo más importante de nuestras empresas en riesgo, ¿no? De que un área que de por sí ya tiene una sobrecarga laboral, también siga asumiendo de alguna forma, siga asumiendo más responsabilidades y sobre todo esta que es directamente la seguridad de los trabajadores, que un descuido por ahí, que puede ser, no lo sé, un olvido o algo puede costar la vida, ¿no? De un trabajador en el peor de los casos o su integridad. Entonces, es por ello que ya las normativas fueron cambiando, ¿no? Y bueno, actualmente me dice que una empresa que tiene más de 20 trabajadores necesita contar con un delegado de seguridad, necesita contar con una persona que se haga cargo íntegramente de lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ya para las empresas que tienen, si no me equivoco, más de 100 trabajadores, tienen que tener obligatoriamente un área de zona, un departamento de zona. Entonces ahora esto de seguridad y salud en el trabajo ya no es exclusivo de recursos humanos. De hecho, no debería ser ya una de las tareas que recursos humanos esté a cargo o esté asumiendo. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de que de repente tú estás en una empresa como generalista y ves que no hay nadie que asuma este rol, pues ya te estamos hablando ya como la última de las opciones, en el que sí, ya entonces tú como generalista sí tendrías que asumirlo, porque es necesario que alguien lo asuma, ¿no? Y ante la ausencia de repente de algún especialista o algo, o ante de repente que no haya la obligación legal de que esté un encargado de que haya un encargado de esta área, entonces la persona que está a cargo de recursos humanos debe de asumirlo, ¿ok? Tiene que asumirlo. Ahora, eh, ahora, por acá vamos a ver también lo que es, bueno, ¿qué incluiría, ¿no? En este caso, si el gerente se hace cargo de seguridad salud en el trabajo? Implementar los programas de seguridad dependiendo del rubro de la empresa, proporcionar un ambiente de trabajo seguro y cumplir con las normas de seguridad. Repetimos, no sería lo ideal, ¿ok? Porque si bien es cierto, los recursos humanos se ha hecho cargo por mucho tiempo de esta función, después empezó como un pequeño anexo de recursos humanos y ahora seguridad en el trabajo es un departamento propio, ¿ok? No sería lo ideal, ¿ok? Porque ya vemos personas que realmente son especialistas en estas áreas, ¿no? Y que pueden hacerlo de manera mucho más eficiente, pero ante la ausencia alguien tendría que asumirlo. En este caso tendría que ser la persona que está a cargo del recurso humano. Así como también vamos a hablar de las relaciones laborales, ¿ok? Como dentro de la empresa siempre no estamos trabajando con máquinas, ¿no? Y eso es algo que también cuando iniciamos a trabajar con recursos humanos es lo primero que debemos entender, ¿ok? Que no estamos trabajando con máquinas, estamos trabajando con personas que son igual a ti,
que también tienen su propio carácter, también tienen sus propios sueños, también tienen sus propios anhelos, tienen sus defectos, tienen su lado de repente bueno, su lado malo, ¿ok? Ninguna persona es totalmente buena ni mala en el mundo. ¿Okay? Entonces, estás trabajando, ¿no? Con personas y que va a ser inevitable que surjan los problemas, que surjan los conflictos. Y tu responsabilidad como generalista de recursos humanos, de repente, no es no de repente, tu responsabilidad como recursos humanos no es solucionar la vida de los trabajadores, ¿ok? Esto también tenemos que dejarlo claro, ¿ok? Tu responsabilidad como recursos humanos no va a ser ir y dar la solución a tus trabajadores, de repente, no resolverles la vida, todo ello, no. Pero sí poder resolver el conflicto, ¿ok? O sí por lo menos lograr que este conflicto no afecte a la productividad o al trabajo que se realiza dentro del área. ¿Ok? Entonces, eso sí va a ser tu responsabilidad, más que resolverlos, prevenirlos, promover la comunicación efectiva en tu área, ¿ok? Como recursos humanos también, no solo en tu área, en toda la organización tienes que promover esta comunicación, empezando por la más importante, ¿ok? Recuerda que tú, como encargado de recursos humanos, te vuelves inmediatamente el vocero oficial del gerente general hacia todos los trabajadores. ¿Ok? Lo ideal no es que los trabajadores, supongamos, surge un problema o algo, ¿no? Un trabajador tuvo un problema. Lo ideal es que este trabajador, o si este trabajador va y acude directamente al gerente general para solucionar su problema, nosotros nos tenemos que cuestionar para qué tenemos entonces un área de recursos humanos. ¿Ok? Entonces tú tienes que ser como un filtro que no debes permitir, ¿no? Que los problemas que sean totalmente solucionables o que pueden ser totalmente llevados por ti como recursos humanos lleguen al gerente general. ¿Y cómo puedes lograr eso? Con comunicación efectiva, ¿no? Trabajando con políticas de puertas abiertas y en este caso negociar convenios colectivos de ser necesario, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la empresa tenga un sindicato, porque no todas las empresas lo tienen, pero supongamos que la empresa tenga un sindicato y en ese momento, el sindicato va a hacer una negociación con el gerente general, ¿ok? O con el empleador. Entonces, imagínate una mesa larga, ¿no? Una mesa rectangular larga, donde los representantes del sindicato se van a sentar en un lado y el empleador en otro lado, y tú estás parado al medio, ¿ok? Entonces, ¿qué lado de la mesa tendrías que sentarte tú? ¿En el lado del empleador o en el lado del trabajador? ¿Ok? Esa es una duda que siempre ha surgido en recursos humanos, ¿no? Cuando agarramos y nos dicen, imagínate esta mesa, ¿ok? Está el lado del sindicato, ¿no? Es decir, los representantes de los trabajadores sentados a la derecha y los representantes o el empleador sentado a la izquierda, ¿no? Y tú entras como generalista o encargado de recursos humanos. ¿De qué lado de la mesa te vas a tener que sentar? Tú te vas a tener que sentar del lado del empleador, porque tu primera obligación dentro de la organización es asistir al gerente general, ¿no? O asistir de repente al área de gerencia general con la administración de personal. Así que tú tienes que sentarte del lado de él. Y ojo, con esto no quiere decir de que tú tienes que atacar a los trabajadores, ¿no? O de que de repente tienes que encontrar la estrategia para que tu empleador se salga con la suya y los trabajadores no, sino que tú tienes que ser una asesoría para tu empleador, ¿no? Que tú le puedas decir cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y de acuerdo a las peticiones o reclamos que esté haciendo el sindicato, cuáles son las acciones que podría tomar como consejo, porque al final esa va a ser decisión del empleador. Y por último, como mencionábamos, la diversidad y la inclusión, ¿ok? Promoción de la diversidad, implementar iniciativas de inclusión, que últimamente también todo lo que es diversidad e inclusión, todo ello, lo hemos estado trabajando más con las áreas de bienestar. ¿Ok? ¿Quiénes son las áreas de bienestar? ¿No? Actualmente ese es el reino de las personas que han estudiado asistencia social o trabajo social, ¿ok? De los y las asistentes sociales, ¿ok? Que ellos son los que se encargan de bienestar laboral, ¿no? De poder ver beneficios adicionales del trabajador, de poder generar ambientes de trabajo positivo, de poder elaborar programas que puedan ser de desarrollo, que eso también lo vamos a ver en nuestra segunda sesión, en nuestra siguiente sesión, muy aparte de poder ver también lo que va a ser reclutamiento y selección de personal, también vamos a ver los programas de bienestar. ¿Okay? Vamos a ver cómo tenemos que implementar estos programas de bienestar en el caso que de repente en tu empresa no cuenten con la asistencia social.
¿Ok? Si en tu empresa no cuentan con asistencia social, también tú como recursos humanos tendrías que asumir estas funciones, que no son complicadas tampoco, no son difíciles, de hecho son muy bonitas, pero que se suman a la carga laboral que ya tiene un generalista. ¿Ok? Y antes de mencionar las funciones, ¿ok? Aquí les hemos dejado algunos términos clave, ¿ok? Como conceptos como de reclutamiento, selección, inducción, evaluación de desempeño, ¿ok? Por ejemplo, que estos cuatro son como conceptos que les dejamos para que durante el desarrollo de nuestras sesiones, ¿ok? No nos suene de repente ninguno de estos términos ya como ajenos, ¿ok? Que ninguno de estos términos no sean ajenos a cuando ya estemos desarrollando las sesiones, ¿no? Por ejemplo, reclutamiento, que es el proceso de identificar y atraer y seleccionar a los candidatos. Selección, que es el proceso de reclutamiento donde se eligen a los candidatos adecuados. La inducción, que es la introducción al nuevo empleado. Y la evaluación, que es el proceso para medir y valorar el rendimiento de los trabajadores. Entonces, esos conceptos para que ustedes de repente, mientras hacemos revisión del material, o puedan ir viendo de repente, puedan ir familiarizándose un poco más si es que ya no lo están, porque me imagino que son conceptos muy, muy comunes. ¿Ok? De repente lo están, de repente no, pero para que se puedan ir familiarizando y ya durante el desarrollo de nuestro curso puedan ir, podamos ir trabajando a un ritmo, a un mejor ritmo, ¿no? También lo que es el desarrollo, la compensación, los beneficios, gestión del talento, cultura organizacional, por ejemplo, ¿no? A veces muchos nos preguntan qué es la cultura organizacional. Son el conjunto de valores, creencias y comportamientos compartidos que tienen los miembros de una organización. Básicamente son las costumbres que tiene una organización, por ejemplo, ¿no? En tu casa de repente la Navidad se pasa de una forma, ¿no? En tu casa de repente a las 9 de la noche todos nos ponemos nuestra ropa nueva, nuestras mejores galas, bajamos, cenamos de repente y después esperamos hasta medianoche para abrir los regalos, ¿no? Listo, esa es la costumbre que tienen en tu casa. De repente, pero si tú te vas a otra casa, si de repente pasas la Navidad con la familia de tu amigo, ok, de repente vas a ver que la familia de tu amigo, primero, ellos no cenan de repente, ellos no cenan pavo de repente, ¿no? Ellos agarran y cenan otro tipo de comida, de repente ellos se visten con pijamas, ellos tienen la costumbre, ¿no? La cultura de pasar la Navidad con pijamas y ellos no se dan regalos de repente en Navidad, ¿no? Sino que de repente ellos no quieren materializar la Navidad, todo ello, entonces son diferentes culturas, ¿no? Y eso es lo que distingue una familia de otra, en este caso. Es igual con las empresas, yo puedo tener dos empresas que son del mismo sector, del mismo rubro, de la misma actividad económica, pero que pueden ser muy diferentes entre ellas porque las culturas son diferentes. Entonces vamos familiarizándonos un poquito con los términos, gestión de rendimiento, capacitación, rotación de personal, por ejemplo, cuando hablamos de rotación de personal, cuando tienes un puesto de trabajo e ingresa una persona a laborar a ese puesto. ¿Okay? Y al tiempito rápido se va. Entonces, ¿por qué se fue esta persona? Puede ser por muchas cosas, ¿no? No le gustó el salario de repente, no le gustó el trabajo, o no se sentía capacitado para realizar ese trabajo. Puede ser por muchas cosas, pero se fue. Y entra otra persona. Pasa lo mismo, un ratito y se fue. ¿Ok? Ya está. Bueno, uno ya puede ser, otro ya, qué mala suerte, ¿no? Entra una tercera, una cuarta persona y sigue pasando lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que ninguno se queda en el puesto, sino que las personas constantemente están rotando ese puesto, pero ninguno se queda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un problema. ¿Ok? El problema pueden ser las personas o puede ser en el puesto de trabajo. No, pero ya te está indicando, una vez puede ser la persona, dos veces puede ser la persona, tres veces puede ser ya mala suerte, ¿no? Pero 4, 5, 6 veces ya no son las personas. Ya hay algo en ese puesto de trabajo que necesita mejorar, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, aquí políticas de recursos humanos, liderazgo, feedback, retención de talento, ¿no? Que es lo contrario a la rotación, ¿no? Cuando creamos estrategias y prácticas para mantener a los empleados dentro de la organización, que no se vayan, que quieran quedarse. También vamos a ver políticas de retención, me parece que en esa tercera sesión también vemos ahí políticas de retención, cómo podemos implementar o cómo podemos crear planes para que mis trabajadores no se quieran ir, ¿no?
Entonces, les recomiendo que puedan ir leyendo estos términos clave que nos van a ayudar a que ya de repente para poder, ya que mientras avanzamos en las sesiones, vamos a tener que utilizar lenguajes cada vez más técnicos. ¿Ok? Ya, por ejemplo, a partir de nuestra cuarta sesión, ya empezamos con la etapa dura de recursos humanos. Esto es así, ¿no? El curso se divide, por así decir, en dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa suave, podríamos decir, de recursos humanos, que es la etapa más que todo de conceptualizaciones, que es la etapa más que todo de recomendaciones para las áreas, ¿ok? Programas que podrían implementarse, todo ello. Y la parte dura, que es cuando ya hablamos de legislación laboral, ¿ok? Que es donde es ya con la aplicación de todo lo que está debidamente normado y escrito por las leyes y que tiene cumplimiento estricto. Entonces, ya para nuestra ya para nuestra etapa dura del curso, ya el lenguaje que se utiliza es con mucho más tecnicismo que al inicio. Entonces, por eso les recomiendo que siempre tengamos que siempre tengamos este mini glosario que hemos hecho a la mano, ¿no? Y también un consejo, ¿no? Si de repente quieren un glosario más completo sobre recursos humanos, les recomiendo que puedan buscar el glosario del diccionario de Marta Ayes, ¿ok? Que ella tiene su diccionario de competencias y también tiene un glosario de recursos humanos, en el que también vamos a poder encontrar diferentes términos que nos van a ayudar más al aprendizaje de lo que va a ser la tarea de una persona que se va a hacer cargo de todas las actividades en general de recursos humanos. Por eso recibe el nombre de generalista de recursos humanos. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en nuestra primera sesión. De antemano quiero felicitarlos por estar iniciando nuestro curso. Hoy día ha sido una sesión netamente de inducción y ya para nuestra siguiente sesión arrancamos con los temas netamente ya de aplicación a recursos humanos, como por ejemplo, para dar una ojeadita, ¿okay? A nuestro siguiente material, vamos a arrancar con lo que es reclutamiento y selección, las estrategias, las técnicas de selección, ¿ok? Vamos a hablar también de las herramientas para la inducción, de la evaluación de desempeño un poquito, y también de los programas, ¿no? Y también, justo acá, cómo retener a nuestro personal, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a ver para nuestra siguiente sesión. Así que yo los espero y de antemano darles la bienvenida, invitarlos a que permanezcan hasta nuestra última sesión y también que a la par durante el desarrollo del curso puedan ir evaluando la certificación. Porque justo como vamos a ver en nuestra siguiente sesión, reclutamiento y selección, ahí también vamos a poder evidenciar la necesidad del crecimiento que tenemos que tener en nuestro CV. ¿Y dónde se ve ese crecimiento? A través de las capacitaciones. Conmigo va a ser hasta nuestra siguiente sesión, estimados. Un placer, mi Sandrita, volver a trabajar.